La gente siempre subestima el cabello canoso. Lo he visto pasar durante toda mi carrera. Esa ligera pausa antes de un apretón de manos. Ese reajuste casi imperceptible en la mirada de alguien cuando se da cuenta de que no soy la secretaria. Ni la esposa. Ni la abuela que se metió en la sala de reuniones equivocada. Soy Dorothy Hargrove, tengo 68 años, exfundadora y socia directora de Hargrove Consulting Group, una de las firmas de asesoría legal más influyentes que este estado haya visto. Me he sentado frente a gobernadores, jueces federales y hombres que creían, de verdad creían, que su dinero los hacía intocables. Ninguno lo era. Me retiré hace 3 años, de manera deliberada, en mis propios términos. Un martes por la mañana en octubre, con el clima perfecto y una oferta sobre la mesa que era obscena, vendí mi parte de la firma, compré una propiedad en el campo con 12 acres y una cocina más grande que mi primer apartamento, y decidí que mi segundo acto me pertenecería por completo. No me estaba escondiendo. Estaba descansando. Hay una diferencia. Y lo supe con el mismo instinto que me sirvió durante 4 décadas en salas llenas de gente brillante. Sabría cuándo ese descanso terminaría. Solo que no esperaba que terminara a las 2 de la mañana. Mi teléfono no suena a esa hora. Me he asegurado de eso. Hay un solo número que puede entrar sin restricciones después de la medianoche. 1. Mi hija Vanessa. Así que cuando la pantalla iluminó el techo de mi habitación y apareció su nombre, ya estaba sentada antes de la segunda vibración. Contesté. Lo que salió del teléfono no fue una voz. Fue algo más crudo. El sonido que hace una persona cuando ha estado conteniendo algo terrible durante tanto tiempo que, cuando finalmente se rompe, no sale en forma de palabras. Sale en forma de respiración. Una respiración entrecortada, húmeda, desesperada. Mamá. Una sola palabra. Y ya sabía que esto no era algo pequeño. Vanessa, ¿dónde estás? En la comisaría. Un jadeo, un sollozo contenido. Marcus, mamá, no puedo. Vanessa. Mi voz era baja, firme. La voz que uso cuando necesito que alguien vuelva a centrarse. Necesito que respires una vez y luego me digas exactamente dónde estás. Me lo dijo. 4ª comisaría, en el centro. Su abogado ya está aquí, susurró. Llegó antes que la ambulancia, y están diciendo que mamá, están diciendo que soy inestable, que me caí, que he estado teniendo episodios. Yo ya estaba fuera de la cama. No digas una palabra más a nadie, dije con calma, buscando mi blazer en la oscuridad. Ni a los oficiales, ni al abogado, ni siquiera un sí o un no. Les dices que estás esperando a tu abogada. ¿Puedes hacer eso? Una pausa. Luego, más pequeño. Sí. Bien. Estaré ahí en 40 minutos. Corté. Me paré frente al espejo exactamente 12 segundos. No por vanidad, sino por hábito. Una lección que aprendí a los 32 en una declaración que casi sale mal. Lo primero que la gente lee cuando entras a una sala es si crees que perteneces ahí. Postura. Quietud. Ausencia de disculpa. Ajusté mi Rolex, acomodé el cuello de la camisa. Marcus Del Roy había cometido un tipo de error muy específico, el tipo de error que los hombres como él siempre cometen. Planifican para la mujer que aparenta ser. Nunca para la mujer que realmente eres. Había pasado meses, lo descubriría después, construyendo su versión de los hechos. Su abogado. Su narrativa. Su red de seguridad. Lo que no había previsto era que yo cruzaría esa puerta, y todo lo que vendría después. El trayecto hasta la 4ª comisaría toma 38 minutos a esa hora. Lo sé porque ya lo he hecho antes. No por motivos personales, sino profesionales. Hace años asesoré en protocolos de reforma para esa misma dependencia. Conozco la distribución. Sé dónde están las salas de detención. Sé que el escritorio del supervisor nocturno está a la izquierda de la entrada principal. Y sé que la luz fluorescente sobre el segundo pasillo parpadea desde, al menos, 2019, porque nadie con autoridad presupuestaria se ha molestado en arreglarla. Los detalles importan.
Siempre lo han hecho. Construí mi carrera sobre los detalles. Fundé Hargrove Consulting Group a los 31 con una oficina prestada, una fotocopiadora usada y la reputación que había construido durante 6 años como asociada junior en una firma donde aún se esperaba que las mujeres tomaran notas y sonrieran. Yo no tomaba notas. Hacía preguntas que incomodaban a los socios senior. Escribí informes que 3 jueces federales citaron en sus decisiones a lo largo de 5 años. Cuando me fui para crear mi propia firma, 2 de esos socios me dijeron que estaba cometiendo un error. Para cuando tenía 40, ya tenía 12 empleados, 3 contratos gubernamentales y una oficina en el piso 14 de un edificio del que después llegaría a ser copropietaria. A los 50, la firma tenía 47 consultores y una lista de clientes que parecía un índice de Forbes. No hacíamos publicidad. No la necesitábamos. En ciertos círculos, mi nombre entraba en las salas antes que yo. Te cuento esto no para impresionarte. Te lo cuento porque lo que le pasó a Vanessa, lo que Marcus llevaba meses construyendo, dependía por completo de una sola suposición, que yo era solo su madre. Una mujer mayor de cabello canoso con una casa en el campo, a la que podían manejar, retrasar y, finalmente, descartar. Había investigado a la versión equivocada de mí. Vanessa tenía 22 años cuando trajo a Marcus a casa por primera vez. Era atractivo de esa manera en la que ciertos hombres lo son. Simétrico, calculado, como algo diseñado para ser mirado. Tenía un apretón de manos firme, hablaba con claridad y se reía exactamente en los momentos correctos. Noté, porque noto todo, que ajustaba ligeramente su personalidad dependiendo de quién estuviera en la sala. Más cálido conmigo, más frío con sus amigas, encantador con desconocidos y sutilmente impaciente cuando nadie lo estaba mirando ser encantador. No dije nada. Vanessa era adulta. Tenía la independencia de su madre y la terquedad de su padre. Su padre, Richard, había fallecido 8 años antes. Y lo último que ella necesitaba era que yo convirtiera cada cena familiar en un interrogatorio. Así que observé. Esperé. Y esperé estar equivocada. No lo estaba. Con los años, pequeñas cosas se fueron acumulando. Vanessa llamando menos. Vanessa disculpando a Marcus de esa forma cuidadosa en la que lo hacen las personas que han aprendido a anticiparse al comportamiento de alguien más. Visitas canceladas con explicaciones que no terminaban de encajar. Una Navidad, hace 3 años, lo vi corregirla delante de todos, de manera casual, precisa, como corriges a una niña. Y ella se encogió de una forma que rompió algo dentro de mí, en silencio. Lo mencioné una vez, con suavidad, después de las fiestas. Mamá. Su voz fue amable, pero firme. Sé que lo haces con buena intención, pero esta es mi vida. Respeté eso. Porque sé lo que le cuesta a una mujer pedirle a su madre que dé un paso atrás. Y sé lo que cuesta que esa petición sea ignorada. He construido una vida leyendo Salas. Y leí esa con claridad. Ella necesitaba que confiara en ella. Y lo hice. Lo que no hice, y esto es importante, fue dejar de prestar atención. No soy una mujer que entra en pánico. El pánico es un lujo al que renuncié alrededor del 3er año dirigiendo la firma, cuando entendí que lo más peligroso que puedes hacer en una crisis es reaccionar antes de pensar. Así que, mientras conducía por calles vacías hacia la 4ª comisaría, no estaba en pánico. Estaba catalogando. Pensaba en el abogado. Porque el hecho de que Marcus tuviera a su abogado presente antes de que llegara la ambulancia me decía algo muy preciso. Me decía que esto no había sido un impulso que se salió de control. Me decía que alguien tenía un plan para lo que venía después. Pensaba en la palabra inestable. En lo específicamente útil que es esa palabra. No violenta. No peligrosa. Inestable. Una palabra diseñada no para acusar, sino para reinterpretar. Para hacer que todo lo que viene después, la herida, el miedo, la llamada a su madre a las 2 de la mañana, parezca el síntoma de una condición y no la evidencia de un crimen. Quien haya preparado al abogado de Marcus ya había hecho esto antes. Apreté ligeramente el acelerador. También pensaba en Vanessa. En la forma en que dijo su abogado llegó antes que la ambulancia. No con sorpresa,
sino con agotamiento. El agotamiento de alguien que, en el fondo, ya sabía cómo funcionaba el sistema en el mundo de ese hombre. Que probablemente ya lo había visto funcionar así antes, en dosis más pequeñas, en espacios más silenciosos. No me había llamado en el primer incidente. Eso ya lo sabía por su voz. La crudeza que escuché no era solo dolor. Era la crudeza específica de un secreto que, por fin, había dejado de serlo. Ella me había estado protegiendo. O protegiéndose de mi reacción. O protegiendo la versión de su vida que había intentado creer que todavía podía salvarse. Ahora ya no importaba. Lo que importaba era que me había llamado, y que todo lo que Marcus había construido, durante el tiempo que fuera que lo había estado construyendo, el abogado, la narrativa, la actuación de esposo preocupado manejando a una esposa inestable, no había tenido en cuenta una variable, que ella todavía tenía mi número, y que yo todavía contestaba. Entré al estacionamiento de la cuarta comisaría a las 2:47 de la madrugada. Miré el espejo una vez. No por hábito esta vez, sino por algo más deliberado. Necesitaba ver con claridad lo que el abogado de Marcus iba a ver cuando yo cruzara esas puertas. No una madre preocupada. No una mujer asustada en medio de la noche. Una mujer que había pasado 40 años entrando en salas donde no la esperaban, y ganando. Salí del auto, acomodé la solapa y caminé hacia la entrada sin disminuir el paso. La luz fluorescente del segundo pasillo seguía parpadeando. Algunas cosas nunca cambian. El comisario Raymond Castillo me recibió en la entrada del pasillo lateral. No porque lo hubieran llamado, sino porque cuando el sargento de turno susurró mi nombre, la información recorrió ese edificio como siempre lo había hecho. En silencio, rápido y con un peso muy específico. Raymond se veía mayor de lo que recordaba, más canas en las sienes, pero sus ojos eran los mismos. Agudos, cuidadosos, los ojos de un hombre que había pasado 30 años leyendo salas, y sobreviviendo a ellas. Dorothy. Raymond. Eso fue todo lo que necesitábamos. 20 años de historia profesional comprimidos en 2 nombres. El mismo me llevó hasta Vanessa. Estaba en una sala lateral fuera del corredor principal, una sala que reconocí como la que usan para testigos, no para sospechosos. Eso me dijo que Raymond ya había tomado al menos una decisión antes de que yo llegara. Pequeñas misericordias. De las que aprendes a notar cuando sabes contarlas. Vanessa levantó la mirada cuando entré. El lado izquierdo de su rostro estaba gravemente hinchado. El hematoma se había intensificado durante el trayecto, tornándose púrpura en la mandíbula y extendiéndose hacia el cuello. Su ojo izquierdo estaba casi cerrado. Sostenía una bolsa de hielo derretida con ambas manos, como una niña sosteniendo algo que le dijeron que no soltara. Me senté a su lado. No frente a ella. A su lado. No dije lo siento, no dije todo va a estar bien. He aprendido que ambas frases, por bien intencionadas que sean, hablan más de quien las dice que de quien las necesita. Tomé la bolsa de hielo de sus manos, la acomodé correctamente contra el punto más inflamado de su mandíbula y la sostuve allí. Ella exhaló. Su abogado ya está aquí, dijo otra vez. Las mismas palabras que por teléfono. Un peso completamente distinto ahora que podía ver su cara. Lo sé, respondí. Cuéntame todo desde el principio. Sin editar. Y me lo contó. Había empezado con dinero. Casi siempre empieza así. Vanessa había encontrado estados de cuenta bancarios. No porque los estuviera buscando, sino porque Marcus había dejado una carpeta en la bandeja de la impresora compartida. Estados impresos de una cuenta que ella no sabía que existía. Su nombre no figuraba, pero los depósitos eran grandes, irregulares, y 4 de ellos coincidían con fechas en las que Marcus le había dicho que estaba viajando por trabajo. Cuando ella le preguntó al respecto, él sonrió. Eso fue lo que más la asustó, dijo. No la ira. La sonrisa. Le dijo que estaba confundida, que estaba interpretando mal los documentos, que había estado bajo mucho estrés y que quizá debería hablar con alguien. Luego le quitó la carpeta de las manos con la paciencia de alguien desarmando a una niña, y la conversación terminó. 2 semanas después,
La carpeta ya no estaba en la impresora, todos los cajones de su oficina en casa estaban nuevamente cerrados con llave. Ella no dijo nada. No hizo nada. Porque ya sabía, lo sabía desde hacía más tiempo del que podía admitir, que Marcus operaba con una lógica que ella no podía ver del todo, y que moverse demasiado pronto le costaría más que esperar. Así que esperaste, dije. Empecé a tomar notas, respondió. En mi teléfono. Notas bloqueadas. Fechas, cosas que decía, cosas que no encajaban. La miré. Esa era mi hija. Había estado prestando atención después de todo. Hace 3 noches, continuó, me dijo que iba a salir. Volvió después de la medianoche. Yo estaba despierta. Ahora siempre estoy despierta. Ya no duermo bien. Me preguntó por qué seguía despierta. Le dije que no podía dormir. Y entonces dijo, hizo una pausa. Su voz se estabilizó. Dijo, has estado revisando mis cosas. No era una pregunta. Era una afirmación. Ella lo negó. Él volvió a sonreír. Y entonces me agarró de la mandíbula, dijo, y me dijo, necesitas aprender que te pertenece y que no. Y luego. Se detuvo. Mantuve la bolsa de hielo firme contra su rostro. No aparté la mirada. No llené el silencio con nada, excepto con el hecho de que yo estaba ahí. Golpeó el lado izquierdo de mi cara contra el marco de la puerta. Lo dijo como la gente dice cosas que ha repetido en su cabeza 100 veces. Plano. Preciso. Me caí, y cuando dejé de moverme, llamó a su abogado antes que a cualquier otra persona. El abogado llegó en 40 minutos, los paramédicos, en 55. Para cuando los oficiales tomaron declaraciones, la narrativa ya estaba armada. Vanessa tenía antecedentes de inestabilidad emocional. Se había alterado, se había caído. Marcus estaba angustiado, Marcus era colaborador, Marcus, de hecho, había estado tan preocupado por su bienestar que había llamado de inmediato a un profesional. Casi le creyeron, susurró. Estaban encaminándose a creerle, corregí con suavidad. Hay una diferencia. Me puse de pie y le devolví la bolsa de hielo. No hables con nadie hasta que vuelva. Si alguien entra en esta sala, oficial, abogado o civil, dices 3 palabras, tengo abogada. Nada más. ¿Puedes hacerlo? Asintió. Bien. Gerald Fitch era exactamente como esperaba. Alrededor de 60 y tantos, cabello canoso también, pero mantenido de esa forma agresiva de los hombres que consideran el envejecimiento una falla personal. Traje a medida. Gemelos. La expresión ensayada de un hombre que había aprendido a usar la razonabilidad como arma. Tan calmado, tan medido, tan por supuesto entiendo su preocupación, que cualquier oposición terminaba sonando emocional en comparación. Me vio avanzar por el pasillo y se recalibró en aproximadamente 2 segundos. Lo observé suceder. El leve ensanchamiento de reconocimiento, el cálculo interno rápido, el reinicio hacia una profesionalidad neutral. Señora Hargrove, no señora D. Había investigado rápido. No sabía que estaba involucrada en este asunto. Estoy involucrada en todo lo que involucra a mi hija, respondí con amabilidad. ¿Quién? Por cierto, ya cuenta con representación legal desde este momento. Así que cualquier cosa que el informe policial de su cliente afirme sobre su estado mental, su historial emocional o su versión de lo ocurrido esta noche será tratada a través de su abogada, no en este edificio. Sonrió. Suave. Por supuesto. ¿Y puedo preguntar quién es? Audrey Blackstone. La sonrisa se mantuvo, pero algo detrás de ella cambió. El nombre de Audrey tenía ese efecto en ciertos círculos. No era agresiva en el tribunal. Era metódica, paciente, y tenía un historial de resultados en litigios civiles que ponía nerviosas a las aseguradoras. Me pondré en contacto, dijo Fitch. Lo espero, respondí. Y me di la vuelta. Raymond me esperaba cerca de la entrada, café en mano. Una taza nueva. Noté que alguien se la había preparado. Nos quedamos junto a la ventana. El estacionamiento estaba vacío, salvo por mi auto y un patrullero. Caso doméstico,
dijo en voz baja. Fracturas consistentes con impacto contra una superficie dura. El médico de urgencias, que vino para una segunda evaluación, lo confirmó en unos 4 minutos. El informe de Fitch dice que se cayó. El informe de Fitch dice muchas cosas. Raymond miró su café. Con las lesiones registradas y la evaluación del hospital, tenemos base para retener al marido al menos 48 horas mientras se investiga. Pero, Dorothy, levantó la mirada, Fitch es bueno. Y tu hija tardó mucho en reportar esto. Si no hay incidentes previos documentados. Si hay incidentes previos, dije. No documentados por vías oficiales, pero Vanessa ha estado llevando registros. Raymond se quedó en silencio un momento. ¿En su teléfono? En su teléfono. Notas bloqueadas, entradas con fecha. Como mínimo, establece un patrón de conducta a lo largo del tiempo. Asintió lentamente. El asentimiento de un hombre que está calculando implicaciones. Vamos a necesitar que dé una declaración completa, dijo. En acta, esta misma noche si es posible, mientras la documentación está reciente. Dará la declaración, respondí, después de que Audrey hable con ella por teléfono. Lo aceptó. Raymond había pasado suficientes años rodeado de personas como yo para entender que después de su abogada no era una obstrucción. Era hacer las cosas correctamente. Llamé a Audrey desde el estacionamiento a las 3:20 de la madrugada. Contestó en el segundo tono. Audrey, soy Dorothy. Necesito que estés despierta. Una pausa. El sonido de una lámpara encendiéndose. Habla. Hablé. Para las 4 de la madrugada, 3 cosas habían ocurrido. Audrey estaba en altavoz con Vanessa en la sala lateral, guiándola en el proceso de su declaración, línea por línea. Marcus había sido trasladado a un área de detención separada mientras avanzaba la investigación formal que Raymond había iniciado. Y Gerald Fitch había hecho 2 llamadas en el pasillo que observé a distancia. La segunda lo dejó, por primera vez esa noche, visiblemente menos cómodo. Me senté en la sala de espera con un café que no bebí y pensé en la carpeta de la impresora. En los cajones cerrados con llave. En una cuenta a nombre de nadie conocido para Vanessa, con depósitos grandes e irregulares en fechas que no coincidían con los viajes que él decía hacer. En un hombre que había llamado a su abogado antes que a una ambulancia. Nada de eso era accidental. Nada de eso era impulsivo. Ese era el comportamiento de alguien que gestionaba riesgos. Alguien con protocolos. Alguien que, en algún momento, había decidido que Vanessa era un problema, o, más precisamente, que ella había descubierto lo suficiente como para tener que ser controlada de manera más agresiva. Lo que significaba que había más. Siempre hay más cuando el comportamiento es así de estructurado. No sabía aún qué, pero sí sabía por dónde empezar a buscar. No en ese edificio, no esa noche, sino en los días siguientes, en los registros, en los patrones, en los lugares donde las personas cuidadosas dejan rastros. No porque sean descuidadas, sino porque creen que nadie está prestando suficiente atención como para encontrarlos. Marcus Del Roy había creído eso. Más adelante entendería que fue su error más caro. Poco antes de las 5 de la mañana, Raymond vino a buscarme. Lo vamos a retener, dijo. 48 horas mientras avanza la investigación. El médico de urgencias firmó el informe de lesiones. Ya está registrado. Asentí. La declaración de tu hija es sólida, añadió. Las notas en su teléfono. Su abogada ya se movió para preservarlas como evidencia. Bien. Me miró un momento. Esa mirada particular de alguien que quiere decir algo y está decidiendo si hacerlo. Esto no va a ser sencillo, dijo finalmente. Fitch ya está construyendo la narrativa, y 48 horas son suficientes para empezar. Lo sé, respondí. Lo aceptó. Volví a la sala lateral. Vanessa ya había terminado la llamada con Audrey. Estaba sentada con las manos en el regazo, sin la bolsa de hielo, mirando al suelo. Cuando entré, levantó la vista. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Me senté a su lado otra vez. Ahora, dije,
Dejamos de reaccionar a lo que él construyó, y empezamos a construir lo nuestro. Se quedó en silencio. Necesito que me envíes esas notas, continué. Cada entrada, cada fecha. Y luego quiero que pienses con cuidado en cualquier persona que haya visto algo. Un amigo al que haya incomodado, un compañero de trabajo que haya notado algo, cualquiera que haya tenido una conversación contigo y pueda recordarla. Él siempre era muy cuidadoso en público, dijo. Las personas como Marcus son cuidadosas en lo que creen que importa, respondí. Rara vez lo son en lo que no saben que deberían vigilar. Me puse de pie y acomodé el blazer. Te voy a llevar a mi casa, dije. No a la suya, no a la tuya, a la mía. Y después voy a hacer algunas llamadas. Se levantó despacio, con cuidado. 48 horas. Menos, si Fitch se movía rápido. Era suficiente. Había construido casos completos en menos tiempo. Afuera, la ciudad empezaba a pasar del negro al gris. Ese gris particular del amanecer temprano, cuando la noche aún no termina de irse y el día todavía no toma el control. La hora entre lo que fue y lo que viene. Le abrí la puerta a mi hija. Salimos juntas. Siempre he creído que las primeras 72 horas después de una crisis son las más reveladoras. No por lo que la gente hace, sino por lo que asume que tú estás haciendo. Cuando alguien cree que estás de duelo, recuperándote, reorganizándote, cuando está convencido de que el impacto de lo ocurrido ocupa todo el espacio de tu mente, se descuida. Mueve piezas, hace llamadas. Empieza a ejecutar las partes del plan que tenía en reserva porque, finalmente, llegó el momento que estaba esperando. Marcus Del Roy pasó esas 72 horas descuidándose. Yo las pasé prestando atención. Vanessa durmió la mayor parte del primer día en mi casa. Un sueño real, de esos que colapsan sobre el cuerpo cuando ha estado demasiado tiempo en estado de alerta constante. La revisé 2 veces, le dejé agua y tostadas en la mesa de noche, y la dejé en paz. Yo tenía trabajo que hacer. La primera llamada que hice fue a Audrey, quien ya había obtenido el informe del incidente de la 4ª comisaría y lo estaba revisando con la precisión de alguien que busca errores, no hechos. Fitch estructuró esto con cuidado, dijo. El lenguaje sobre el estado emocional de Vanessa es preciso. No lo suficientemente agresivo como para parecer malicioso, pero sí lo bastante específico como para plantar una idea. Si esto llega a un juez civil sin contexto, va a hacer exactamente lo que está diseñado para hacer. ¿Qué necesitamos? Documentación de patrón. Incidentes previos, incluso si no están registrados oficialmente, corroborados por alguien más que Vanessa. Un historial creíble de su comportamiento a lo largo del tiempo. Me encargo. Y, Dorothy, hizo una pausa, de esas que usa cuando decide cuánto decir. Si Marcus tiene un abogado como Fitch en marcación rápida, no lo encontró la semana pasada. Esa relación existe por una razón. Quiero saber cuál es, añadió. Yo también. La segunda llamada de esa tarde la recibí yo. Estaba en mi escritorio revisando las notas bloqueadas del teléfono de Vanessa. Me había dado acceso sin que yo lo pidiera, lo cual me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su estado mental. Cuando sonó mi celular personal, un número que no reconocía, contesté de todos modos. Señora Hargrove, dijo una voz femenina, profesional, ligeramente cautelosa. Soy Paula Neves, gerente de seguridad del banco privado Meridian. Llamo en relación con su cuenta principal. Dejé el teléfono de Vanessa sobre el escritorio. Adelante. El lunes por la tarde, 2 días antes del incidente del que quizás esté al tanto, recibimos una solicitud para registrar un poder general sobre su cuenta. La persona que presentó la solicitud se identificó como su hija, Vanessa Del Roy, y presentó documentación que indicaba que usted había autorizado el trámite. La habitación se volvió muy silenciosa. Nuestro equipo legal detectó irregularidades en la documentación antes de procesarla, continuó Paula. La certificación notarial parecía irregular. El número de registro del notario correspondía a una licencia suspendida en este estado. Rechazamos la solicitud y marcamos la cuenta para monitoreo. Según nuestro protocolo, debemos notificar directamente al titular.
Disculpe la demora. Primero necesitábamos confirmar internamente. ¿A qué hora exactamente el lunes? Pregunté. La solicitud se presentó a las 4:47 de la tarde. Miré las notas sobre mi escritorio. La entrada de Vanessa de ese mismo lunes decía: M llegó temprano, inesperado. Me encontró hablando por teléfono. Quería saber con quién hablaba. Marcus había llegado antes de lo esperado y había encontrado a Vanessa en el teléfono. Esa misma tarde, alguien había intentado usar su nombre para acceder a mi cuenta. Vanessa no había hecho esa llamada. Estaba en casa. Lo que significaba que alguien había usado su nombre sin su conocimiento. Oh, y esa posibilidad era más fría. Alguien había preparado documentación a su nombre y había actuado antes de que ella pudiera impedirlo, contando con que, si algo salía mal, el nombre que quedaría expuesto sería el de ella, no el de él. Señora Neves, dije, necesito un registro completo por escrito de esa solicitud. La documentación presentada, la hora, la notificación de rechazo y el nombre y contacto de quien presentó la solicitud, ya sea en persona o mediante representante. Una breve pausa. Esa documentación puede prepararse para su abogada mediante una solicitud formal. Mi abogada es Audrey Blackstone. Se pondrá en contacto dentro de la hora. Corté. Llamé a Audrey. Le conté lo que sabía. Su respuesta fue una sola palabra. Perfecto. No le conté a Vanessa sobre la llamada del banco ese día. Esto es importante, y quiero ser clara sobre por qué. No fue engaño. Fue estrategia. Necesitaba entender la forma completa de lo que estaba viendo antes de llevarlo hacia ella. Porque Vanessa había pasado años dentro de esa situación, y su instinto bajo presión, comprensiblemente, dado lo que había vivido, seguía siendo gestionar la reacción de Marcus, en lugar de su propia posición. Si le contaba sobre el banco demasiado pronto, antes de saber cuántas otras piezas estaban en juego, podía enfrentarlo, advertirle, o simplemente derrumbarse al comprender lo grande que era todo esto. Yo necesitaba que estuviera firme y necesitaba tiempo. Pasaron 2 días más. Al tercer día, Audrey me llamó con la primera pieza que había conseguido Glenn Rohr, el investigador que había contratado la mañana siguiente a nuestra llamada de medianoche sin que yo tuviera que pedírselo. Revisó los registros financieros públicos de Marcus, dijo Audrey. Declaraciones comerciales, historial de litigios civiles, gravámenes sobre propiedades. Dorothy, este hombre no es solvente. No lo ha sido al menos durante 2 años. ¿Cuánto? Entre deudas personales, una sociedad fallida que se disolvió hace 18 meses y lo que parecen ser obligaciones informales que aún no figuran en registros públicos, Glenn estima más de 800.000. Pensé en la cuenta que Vanessa había encontrado en la impresora. Depósitos grandes en fechas irregulares. Ha estado manejando ingresos por canales que no aparecen en su perfil financiero oficial. Dije. Esa también es la lectura de Glenn, respondió Audrey. Lo que significa que la pregunta no es solo qué debe, sino de dónde ha estado obteniendo dinero y qué ha prometido a cambio. A la mañana del 4.º día, yo estaba en la cocina cuando Vanessa bajó más temprano de lo habitual. Se veía mejor. No bien, pero presente. La hinchazón había bajado. Se movía con más cuidado, pero se movía. Se sentó en la isla. Yo preparé café. Hablamos durante mucho tiempo. Esa era la conversación que había estado esperando. No para extraer información, sino para darle espacio a ofrecerla. Hay una diferencia entre interrogar a alguien y simplemente estar en la habitación mientras empieza a recordar cosas que no sabía que importaban. Me habló de los viajes de trabajo. Del patrón del teléfono de Marcus, boca abajo cuando ella entraba a una habitación, boca arriba cuando él ya había marcado el tono de la conversación. De cómo él había empezado, primero de forma gradual y luego más rápida, a interponerse entre ella y sus propias decisiones, lo que gastaba, a quien veía, cuando hablaba conmigo. Me habló de un hombre llamado Clifford, que había ido a cenar a su casa una vez, hacía 18 meses. Un socio de Marcus. Callado. Vestido con una elegancia costosa que no coincidía con la forma en que se movía. Dijo que había mirado alrededor del comedor con una expresión que en ese momento describió como evaluadora,
y que ahora entendía de otra manera. Nunca lo volví a ver después de esa cena, dijo. Pero Marcus cambió. Estaba más tranquilo, como si algo ya se hubiera decidido. Anoté el nombre. Esa tarde, pasaba por la sala cuando vi la tablet de Vanessa sobre la mesa. Había estado usando la mía mientras su teléfono se preservaba como evidencia. La pantalla estaba apagada. La levanté para llevarla al cargador. La pantalla se encendió. El correo de Marcus estaba abierto. La había usado 3 semanas antes de todo esto, cuando Vanessa se la prestó para mostrarle algo. No había cerrado sesión. Me quedé completamente quieta. Volví a dejar la tablet sobre la mesa. La miré. Y llamé a Audrey. El correo personal de Marcus está accesible en un dispositivo en mi casa, dije. No cerró sesión. ¿Cuáles son mis opciones? Un breve silencio. No entraste a revisar la cuenta. La pantalla se activó cuando levanté la tablet para moverla. ¿Qué viste? La bandeja de entrada abierta. No leí nada. No la toques más. Voy a llamar a Glenn. Él puede indicarnos si hay una forma legalmente defendible de preservar lo que hay antes de que expire la sesión o lo borren de forma remota. Me devolvió la llamada 20 minutos después. Glenn dice que la dejes exactamente como está. Va para allá. No dejes que nadie más toque el dispositivo y no lo conectes a ninguna red. Glenn llegó en menos de 1 hora. Trabajó en silencio, de forma eficiente, documentando el estado del dispositivo y su contenido con métodos sobre los que no pregunté en detalle, ni necesitaba hacerlo. Lo que encontró, lo que me explicó después, sentado en mi comedor con su laptop abierta, confirmó la estructura de lo que ya empezaba a entender. Había una carpeta con iniciales. Dentro, un hilo de correos entre Marcus y Gerald Fitch que se remontaba 14 meses atrás. Otro hilo entre Marcus y el Dr. Arlon Bass, psiquiatra en práctica privada, con 3 pagos adjuntos, cada uno de $6.000, cada uno previo a un documento titulado Marco de Evaluación de Competencia, borrador de trabajo. Otro hilo entre Marcus y un hombre cuyo nombre reconocí por lo que Vanessa había contado de aquella cena de hacía 18 meses. Clifford Ree. Los correos eran breves, financieros y claros. Y un único correo, enviado 8 días antes de la noche en que Vanessa me llamó gritando. De Marcus a Fitch. Encontró los estados. Tenemos que adelantar el cronograma. ¿La documentación del poder está lista? La respuesta de Fitch, 4 minutos después. Lista cuando quieras, pero si habla con la madre antes de que presentemos, tenemos un problema. La respuesta de Marcus. No lo hará. Leí ese correo 2 veces. Luego cerré la laptop. Le agradecí a Glenn y me quedé sola en mi comedor durante aproximadamente 4 minutos. No soy una mujer que se sorprenda fácilmente. 40 años observando cómo las personas navegan el dinero, el miedo y el interés propio han calibrado mis expectativas sobre lo que son capaces de hacer cuando se sienten acorraladas. Rara vez me sorprendo. Pero hay un tipo particular de dolor que no viene de la sorpresa, sino de la confirmación. De haber sospechado algo, y verlo desplegado en letra tamaño 12, con marcas de tiempo, irrefutable. De entender que la violencia que fracturó la mandíbula de tu hija no fue el inicio de algo. Fue el final de una paciencia que se había agotado. Había planificado durante más de 1 año. Había pagado a un psiquiatra para construir un caso médico que no existía. Había intentado usar el nombre de Vanessa contra mis finanzas. Había contratado a uno de los abogados más agresivos en casos domésticos de la ciudad meses antes de necesitarlo. Y había calculado mal una cosa. Me había calculado mal a mí. Esa misma noche, Audrey presentó una orden de protección de emergencia, citando la evidencia de conspiración financiera además de la lesión física documentada. Raymond Castillo me llamó a las 9 para decirme que la fiscalía había tomado interés en los pagos a Bass y había abierto una investigación paralela. Le conté todo a Audrey y a Raymond, lo suficiente. Y esa noche me senté con Vanessa y le conté lo que había encontrado. Todo. Con claridad. Sin suavizar nada. Se quedó en silencio durante mucho tiempo. Usó mi nombre para el banco, dijo finalmente.
Yo no sabía. Lo sé, respondí. Tú nunca harías algo así, Vanessa. Esperé hasta que me miró. Lo sé, repitió. Se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaron una vez, dos, y luego se estabilizaron. La observé tomar la misma decisión que la había visto tomar en la sala de la comisaría. La decisión de mantenerse firme. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque todavía había trabajo por hacer. Bajó las manos. ¿Qué hacemos ahora? Miré los archivos organizados sobre mi mesa, la documentación bancaria, el informe de Glenn, los correos, los pagos a Bass, los registros financieros públicos, el informe de la comisaría con las anotaciones de Audrey en los márgenes. Un registro completo, construido no en un momento dramático, sino en 4 días de atención paciente, metódica. Ahora, dije, dejamos de permitirle fijar las reglas. La mañana en que Audrey presentó la moción federal, llovía. No una lluvia dramática. No de esas que se anuncian. Una lluvia gris, constante, que se asentaba sobre la ciudad con indiferencia. La observé desde la ventana de la oficina de Audrey mientras firmaba la última página del expediente consolidado y se lo pasaba a su asistente sin levantar la vista. Siempre me gustó eso de Audrey. Hacía las cosas más importantes con la misma naturalidad con la que servía café. Ya está presentado, dijo. Asentí. La presentación no era una sola acción. Era una estructura. Capas, secuencia, diseñada para avanzar por múltiples frentes al mismo tiempo, de modo que ningún movimiento de Fitch pudiera derrumbar todo. Cargos por violencia doméstica con lesión documentada y confirmación médica. Cargos civiles por fraude y conspiración vinculados al intento en el Banco Meridian y al poder notarial falsificado. Una denuncia formal ante el Colegio de Psiquiatras contra el Dr. Arlon Bass por los pagos documentados. Y una derivación a la Unidad de Delitos Financieros de la Fiscalía por las cuentas no declaradas de Marcus y la conexión con Clifford Ree, que Glenn había seguido investigando y que se había vuelto considerablemente más interesante en las últimas 48 horas. Gerald Fitch había estado operando bajo la suposición de que manejaba un incidente doméstico. Una hija asustada, una mujer retirada que sería lenta en reaccionar y fácil de desviar. Estaba a punto de descubrir lo que significa equivocarse en ambas cosas. Audrey había organizado que estuviéramos presentes cuando la moción fuera formalmente recibida. No en la sala del tribunal, eso vendría después, sino en una reunión procesal con la secretaria del juez, una formalidad que servía principalmente para establecer tiempos y precedentes. Lo que no me había dicho hasta esa mañana era quién más estaría en el edificio. El fiscal federal Nathaniel Cross había solicitado una breve conversación preliminar. Audrey había aceptado sin decírmelo porque, simplemente, dijo. Sabía que querrías preparar una presentación, y necesitaba que entraras siendo tú misma. 40 años de amistad te dan derecho a tomar ese tipo de decisiones. Cross era más joven de lo que esperaba. Poco más de 40. Con esa quietud enfocada que distingue a quienes han aprendido a conservar energía para cuando realmente importa. Se puso de pie cuando entré. No de forma teatral. Simplemente se puso de pie. Señora Hargrove. Señor Cross. Nos sentamos. Ya había revisado todo, la presentación, el informe de Glenn, la documentación bancaria, los pagos a Bass, el hilo de correos recuperado de la cuenta de Marcus. Todo. Y me miró con la expresión de alguien que está recalibrando en tiempo real. El ángulo de conspiración financiera es el más sólido, dijo. La conexión con Bass nos da potencial de fraude además de los cargos domésticos, lo que cambia significativamente el cálculo de la sentencia. Pero quiero entender mejor la evidencia de los correos y su cadena de custodia antes de comprometerme. Audrey lo guió a través de la documentación de Glenn. Precisa. Sin prisa. Cross hizo 3 preguntas, cada una más aguda que la anterior. Ella respondió las 3 por completo. Luego me miró a mí. Su yerno construyó un plan de 18 meses para acceder a sus activos usando a su hija como instrumento, dijo. Y cuando el plan se detuvo, se volvió violento. Ese es un resumen preciso, respondí. ¿Y su hija? ¿Era consciente de partes del plan?
Sabía que él tenía problemas financieros. No sabía del intento de poder notarial ni de los pagos a Bass. Cuando descubrió los estados de cuenta, se negó a seguir cooperando. Fue entonces cuando le fracturó la mandíbula. Cross guardó silencio un momento. Quiero avanzar, dijo, pero necesito la cooperación total de su hija como testigo. ¿Cooperará? Señora Hargrove, hizo una pausa. Entiende que esto será público. El juicio, los detalles financieros, todo. Lo miré con firmeza. Señor Cross, pasé 40 años en salas donde hombres poderosos asumían que las mujeres de cierta edad elegirían el silencio antes que las consecuencias. Marcus Del Roy asumió lo mismo. A mí no me interesa el silencio. Casi sonrió. No, dijo. Eso ya lo veo. Fitch recibió la notificación a las 2:14 de la tarde. Audrey tenía un contacto en la oficina del secretario, nada indebido, solo una relación profesional de años, que describió su reacción como controlada, pero apenas. Llamó a Audrey dentro de la hora. Yo estaba en su oficina cuando entró la llamada. La puso en altavoz sin preguntarme, porque sabía que yo querría escuchar. Audrey, su voz era la misma, suave, medida, la voz de un hombre que ha practicado la compostura hasta volverla estructural. Esta presentación es agresiva. Refleja la evidencia, respondió Audrey con calma. La evidencia de correos tiene problemas de cadena de custodia que cualquier defensa competente explotará en los primeros 10 minutos. La documentación de Glenn es exhaustiva. Su credibilidad como exagente federal influirá en cómo esos cuestionamientos impacten ante un jurado. Pausa. El ángulo de Bass es especulativo. 3 pagos de $6,000 cada uno, previos a un documento de evaluación de competencia en el correo de su cliente. El Colegio de Psiquiatras no lo considera especulativo. Otra pausa. Más larga. ¿Qué quiere su clienta? Audrey me miró. Negué una vez con la cabeza. Mi clienta quiere lo que dice la presentación, respondió. Responsabilidad total en todos los cargos. No estamos negociando, Gerald. Silencio durante 3 segundos. Entendido, dijo, y colgó. Audrey dejó el teléfono, me miró. Va a intentar darle la vuelta, dijo. Ofrecer la cooperación de Marcus en el tema financiero con Ree a cambio de reducir los cargos domésticos. Que lo intente, respondí. Raymond ya alertó a la unidad de delitos financieros. Si Ree es lo que Glenn cree, la cooperación de Marcus va a valer mucho menos de lo que Fitch imagina. Asintió lentamente. Ya has hecho esto antes, dijo. No como pregunta. No así, respondí. Pero los principios son los mismos. Esa tarde volví a casa sola. La lluvia había parado. Las calles estaban húmedas y silenciosas, con esa calma reflectante que queda después del mal tiempo. Todo parecía ligeramente lavado. El aire tenía ese peso limpio que llega cuando un día gris finalmente se disuelve. Aún me quedaba una cosa por hacer antes de que terminara la noche. Vanessa estaba en la isla de la cocina cuando llegué. Había cocinado. De verdad cocinado, por primera vez desde que llegó. Algo con ajo y tomate que hacía que la casa oliera a una versión distinta de sí misma. Levantó la mirada cuando entré y leyó algo en mi cara. ¿Ya se presentó? Ya se presentó. Se quedó en silencio un momento, removiendo lo que tenía en la olla. ¿Va a intentar negociar? Fitch va a presionar para hacerlo. Que Cross lo acepte dependerá de lo que Marcus realmente sepa sobre Ree, pero los cargos domésticos no desaparecen. La evidencia física y tu declaración son sólidas. Asintió, sin dejar de mover la cuchara. Cross necesita tu cooperación total, dije. Como testigo. Todo. Lo que sabía sobre los problemas financieros, cuando lo supiste, y lo que no sabía sobre el intento de poder notarial. Incluyendo las partes que me hacen ver mal. Todo, dije. Sin dureza. Con precisión. Dejó la cuchara, se giró hacia mí. Bajo la luz de la cocina, no se veía exactamente joven, pero sí presente, de una forma que no lo estaba cuando llegó. Sólida.
esa solidez particular de alguien que ha dejado de prepararse para el impacto, y ha empezado a decidir qué viene después. Lo haré, dijo. Lo sé. Volvió a la cocina. Colgué el abrigo, me senté en la isla y, por primera vez en 9 días, no tenía una llamada que hacer, ni un documento que revisar, ni un siguiente paso que calcular. Simplemente me senté en mi cocina mientras mi hija cocinaba. Y afuera, la ciudad seguía haciendo lo que siempre hace. Indiferente, implacable, llena de personas atravesando sus propias versiones de lo que nosotras acabábamos de vivir. Pero en esa cocina, durante esos minutos concretos, algo había cambiado. No estaba resuelto. No había terminado. Pero había cambiado. Como cambia el peso cuando la parte más pesada finalmente ha sido nombrada y colocada en su sitio. Marcus Del Roy había construido su plan alrededor de una mujer que no se defendería. Se había equivocado en todo lo que importaba. Y al día siguiente, en un edificio federal a unos 5 kilómetros de donde estaba sentada, el resto comenzaría. El Tribunal Federal de la calle Mercier fue construido en 1923. Granito gris. 12 escalones desde la acera hasta la entrada. 4 columnas flanqueando la puerta. Había estado dentro más veces de las que podía contar. Había asesorado en casos juzgados dentro de esas paredes, había preparado abogados en sus pasillos, había, a los 44, estado sentada en la galería viendo a un hombre contra el que ayudé a construir un caso recibir una sentencia que salió en la portada de 3 periódicos. Nunca había entrado como la parte afectada. Se sentía distinto. Más personal. Como si el edificio mismo me estuviera observando reajustarme. Audrey estaba a mi lado en los escalones, Glen Rohr, 3 pasos detrás, Vanessa a mi izquierda, caminando despacio, pero firme, con el mentón en alto, la mandíbula aún levemente marcada bajo el maquillaje. La postura de una mujer que ha decidido que la forma en que entra a una sala es la primera declaración que hace. Yo le enseñé eso. No de forma explícita. Pero en algún punto entre su infancia y esa mañana, lo aprendió. Entramos. La audiencia preliminar no era el juicio. Quiero ser precisa con esto, porque la diferencia importa. No de forma dramática, sino estratégica. Lo que ocurrió esa mañana fue una audiencia formal de evidencia ante la jueza Patricia Elmore, una de las magistradas más metódicas del Distrito Federal. 26 años en el estrado. Una reputación de paciencia que, en la práctica, funcionaba como presión. Dejaba que las cosas se desarrollaran a su ritmo. Nunca apresuraba. Y tenía una forma particular de hacer preguntas aclaratorias que siempre revelaban exactamente lo que buscaba revelar. Gerald Fitch la conocía. No parecía feliz de estar en su sala. Marcus estaba en la mesa de la defensa, con un traje gris oscuro que reconocí. Lo había usado en una cena en mi casa, hacía 3 años, cuando me estrechó la mano y dijo lo mucho que le alegraba por fin compartir tiempo real conmigo. Se veía compuesto. Preparado. La forma en que una persona se ve cuando ha ensayado su compostura durante horas, y ahora la utiliza como estrategia. No me miró cuando entré. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Cross presentó el caso consolidado de forma medida, secuencial, como alguien que ha llevado suficientes procesos federales como para entender que lo que convence a un juez no es el volumen ni la emoción, sino la estructura. Colocó cada elemento en su lugar, uno tras otro, con la confianza de quien construye algo que no necesita actuación, porque la propia estructura es el argumento. Primero, la lesión física. Documentación médica. Línea de tiempo. La discrepancia entre la versión reportada, que ella se había caído, y la evidencia anatómica, que el médico de urgencias había resumido en 4 frases que tomaron aproximadamente 30 segundos en leerse, y otros 30 en desmontar por completo la narrativa de Fitch. Luego, la conspiración financiera. La alerta del Banco Meridian, el intento de registro del poder notarial, la licencia suspendida del notario, la documentación que Paula Neves había proporcionado. Audrey logró que el registro escrito del banco se incorporara como evidencia. Cross lo recorrió sin comentarios. No los necesitaba. Las marcas de tiempo hablaban con una claridad que cualquier retórica solo habría diluido. Después, los pagos a Bass.
3 transacciones, cada una de $6.000, cada una en efectivo, cada una previa a un documento que describía marcos de evaluación de competencia para una mujer que nunca había estado en el consultorio del Dr. Bass, nunca le había estrechado la mano, nunca había consentido ningún tipo de evaluación. Cross dejó que eso quedara en el aire un momento antes de continuar. Luego, los correos electrónicos. Glenn había preparado un resumen depurado, organizado, indexado y legalmente sólido en cuanto a la cadena de custodia. Cross lo presentó ante la jueza Elmore con la naturalidad de alguien acostumbrado a manejar pruebas mucho más complejas. La jueza revisó el índice sin mostrar expresión. Luego levantó la mirada. Abogado, dijo, dirigiéndose a Fitch. ¿Su posición sobre la evidencia de los correos? Fitch se puso de pie. Su señoría, la cadena de custodia presenta cuestionamientos que nuestra defensa piensa impugnar. El dispositivo fue accedido en una residencia privada bajo circunstancias que... El dispositivo fue dejado con la sesión abierta en la residencia de una tercera parte, interrumpió Cross. El titular de la cuenta no cerró sesión. La recuperación fue documentada en tiempo real por un investigador licenciado con experiencia en fuerzas federales. La documentación está en el anexo 14. La cuestión del consentimiento de acceso fue revisada por el comité probatorio de este tribunal antes de esta audiencia, añadió Audrey con calma desde mi lado. Página 3 de su evaluación preliminar, que entiendo ya está en poder de la corte. La jueza Elmore miró a Audrey, luego a Fitch, y volvió a sus documentos. Lo tengo, dijo. Y continuó. Fitch se sentó. Su expresión no cambió, pero algo alrededor de sus ojos se tensó apenas. Un ajuste mínimo. El tipo de detalle que solo nota alguien entrenado para verlo. Yo lo noté. El momento que estaba esperando llegó 40 minutos después, cuando Cross presentó la conexión con Clifford Ree. Glenn había hecho un trabajo minucioso. Ree era, en el lenguaje formal del informe, un intermediario financiero con vínculos documentados a múltiples casos de fraude civil en 2 estados, actualmente bajo investigación federal independiente por irregularidades relacionadas con valores. En términos simples, un hombre que conectaba a personas con problemas de dinero con soluciones que no resistían el escrutinio legal, y que había sido lo suficientemente cuidadoso durante suficiente tiempo como para no haber sido alcanzado aún oficialmente. El intercambio de correos entre Marcus y Ree se remontaba a 19 meses. El esquema financiero que Glenn había reconstruido a través de registros públicos y descubrimiento legal no era simple. Incluía una serie de instrumentos informales, una propiedad en un condado vecino que Marcus había comprometido parcialmente sin el conocimiento de Vanessa, y lo que parecía ser un plazo de cumplimiento. Un plazo que había vencido 6 semanas antes de la noche en que Vanessa me llamó. Cross presentó esta sección al final, de manera deliberada. Porque respondía a la pregunta que siempre surge en un proceso así. ¿Por qué entonces? ¿Por qué esa noche? ¿Por qué el salto de manipulación a violencia? La respuesta era el plazo. Marcus había prometido a Ree acceso a capital en una fecha específica. Falló. El intento de poder notarial en el Banco Meridian fue el último movimiento desesperado de alguien que se había quedado sin tiempo. Cuando falló, cuando Vanessa encontró los estados y se negó a seguir participando, cuando todo lo que había construido durante 19 meses colapsó en una sola semana, hizo lo que hacen las personas cuando el plan desaparece pero la presión permanece. Intentó aferrarse a lo único que creía que aún podía controlar. También se equivocó en eso. Fitch pidió un receso después de que Cross terminara con la parte de Ree. La jueza Elmore concedió 15 minutos. Salí al pasillo con Audrey. Glenn caminaba 2 pasos detrás, en esa forma discreta que ya entendía no era deferencia, sino vigilancia. Siempre estaba observando algo. Va a hacer una oferta, dijo Audrey en voz baja. Cooperación sobre Ree a cambio de una recomendación de pena reducida en los cargos domésticos. Lo sé. Cross podría estar interesado. Ree es un objetivo mayor. Nathaniel Cross tomará la decisión que sirva a su caso, respondí. Ese es su trabajo. El nuestro es asegurarnos de que los cargos domésticos estén lo suficientemente bien documentados como para que una reducción de pena no signifique desaparición de pena. Asintió.
¿Y Vanessa? Miré por el pasillo. Estaba junto a una ventana, al fondo, sola, mirando la calle. Espalda recta. Manos quietas. Vanessa va a estar bien, dije. Audrey siguió mi mirada. Es como tú. Es mejor que yo, respondí. Llegó hasta aquí con mucho menos apoyo. Cuando se reanudó la audiencia, Fitch hizo la oferta. La presentó con la precisión suave de alguien que ha hecho propuestas similares en salas similares muchas veces. Cooperación total de Marcus en la investigación federal sobre Clifford Ree, testimonio documentado, acceso a comunicaciones y registros que él había conservado personalmente. A cambio, la defensa sostendría que las acciones de Marcus la noche del incidente, aunque lamentables, fueron producto de una presión psicológica extrema derivada de una situación financiera en gran parte orquestada por las prácticas coercitivas de Ree. Un experto médico testificaría sobre alteraciones conductuales inducidas por estrés. Las recomendaciones de sentencia reflejarían circunstancias atenuantes. La sala quedó en silencio cuando terminó. Cross miró sus documentos un momento, luego a la jueza Elmore. El Estado reconoce que la cooperación en el asunto Ree tiene valor federal, dijo. Sin embargo, los cargos domésticos, incluyendo la conspiración de fraude a través del esquema psiquiátrico con Bass y el intento en el Banco Meridian, no son susceptibles de mitigación bajo esta propuesta. Estamos dispuestos a aceptar la cooperación sobre Ree como un procedimiento paralelo. Los cargos ante esta corte se mantienen tal como fueron presentados. Fitch lo esperaba, pero esperar algo y recibirlo no pesan igual. Su señoría, empezó. Señor Fitch, interrumpió la jueza Elmore. Su voz tenía la misma temperatura que durante toda la audiencia. Ni fría ni cálida. Precisa. Los cargos tal como han sido presentados avanzarán a juicio. Si su cliente desea cooperar con los investigadores federales en el asunto Ree, ese acuerdo corresponde a la Fiscalía y no altera lo que esta corte debe resolver. ¿Hay algo más respecto al registro probatorio preliminar? Fitch miró a Marcus. Marcus miró la mesa por primera vez esa mañana. La compostura ya no era estrategia. Era simplemente un hombre sentado muy quieto, porque ya no quedaba nada que interpretar. Vanessa dio su testimonio después del receso. Le había preguntado a Audrey si debía estar en la sala. Audrey le preguntó a Vanessa. Vanessa dijo: necesito que esté ahí. Así que estuve ahí. Se sentó en el lugar de testigos con la quietud de alguien que no había ensayado las palabras, sino la firmeza. Cross la guió con cuidado. La línea de tiempo del comportamiento financiero de Marcus, lo que ella sabía y cuando lo supo, el descubrimiento de los estados, la conversación en la que él le quitó la carpeta de las manos mientras sonreía. La escalada en las semanas siguientes. La noche de la agresión, desde el momento en que él llegó a casa hasta el momento en que ella terminó en la cuarta comisaría, intentando encontrar la forma más clara de describir lo que le había pasado en el rostro sin que sonara como si ella lo mereciera. No lloró. No porque no lo sintiera, conozco a mi hija, sino porque había tomado una decisión sobre lo que ese momento requería, y la estaba sosteniendo con todo lo que tenía. Fitch la contrainterrogó con cautela. No tenía nada que realmente pusiera en riesgo su testimonio. Y sabía que presionar a una mujer visiblemente herida, respaldada por evidencia médica, registros bancarios y los propios correos de su marido, no lograría nada frente a esa jueza, salvo destruir en silencio cualquier simpatía que aún le quedara a la defensa. Hizo 6 preguntas. Ella respondió las 6. Cuando terminó, caminó de vuelta hasta el asiento a mi lado y se sentó sin mirar a Marcus, sin mirar a Fitch, sin mirar a ningún lado excepto al frente. Puse mi mano sobre la suya en la mesa. Ella giró la palma y la sostuvo. La jueza Elmore dictó su decisión a las 4:17 de la tarde. Todos los cargos se sostenían para ir a juicio, la orden de protección se extendía, el pasaporte de Marcus quedaba retenido. La fianza se fijó en una cifra que reflejaba el componente de conspiración financiera, lo suficientemente alta como para que Ree, quien tenía todos los motivos para mantener a Marcus disponible y cooperando, tuviera que decidir si valía la pena la inversión. Mientras Marcus era escoltado desde la mesa de la defensa para ser procesado, se giró por primera vez ese día. Me miró. No sé qué esperaba ver.
Tal vez satisfacción. Tal vez triunfo. La expresión de una mujer que había ganado algo. Lo que vio, imagino, fue algo más silencioso. Ni victoria. Ni alivio. Solo una mujer mirándolo con la atención completa de alguien que, desde el momento en que escuchó la voz de su hija por teléfono a las 2 de la madrugada, supo exactamente lo que esto iba a requerir, y lo hizo. Todo. Sin pánico, sin atajos. Sin un solo movimiento que no pudiera sostenerse bajo el escrutinio de una sala exactamente como esa. Él apartó la mirada primero. Gerald Fitch recogió sus papeles. Se detuvo apenas al pasar junto a nuestra mesa. No para hablar. Solo una leve pausa, el gesto de un profesional reconociendo algo que no iba a decir en voz alta. Luego se fue. Audrey se inclinó hacia mí. Cena, dijo. Tú, yo y Vanessa. En algún lugar que cobre demasiado y no se disculpe por ello. Miré a Vanessa, que había estado escuchando. Sí, dijo simplemente. Nos levantamos, recogimos nuestras cosas y salimos de la sala, recorriendo el pasillo principal hacia la salida, los mismos 12 escalones que había subido esa mañana, ahora descendiendo hacia una ciudad que había seguido girando mientras esta parte concreta de ella volvía a su lugar. El aire de la tarde era fresco, limpio. La lluvia de días anteriores por fin había desaparecido del todo. Vanessa se detuvo al pie de los escalones y miró el edificio durante un momento. Las columnas de granito, las puertas pesadas, la permanencia institucional de un lugar diseñado para durar más que las historias que contiene. ¿Siempre es así?, preguntó. ¿Tan cuidadoso? ¿Tan lento? Cuando se hace bien, respondí. Se quedó pensando. No se siente como imaginaba, dijo. No, coincidí. Rara vez lo es. Caminamos juntas hacia el auto. La ciudad se movía a nuestro alrededor, indiferente, llena, viva, con el peso cotidiano de miles de vidas desarrollándose al mismo tiempo por personas que no tenían idea de lo que acababa de decidirse unos metros más arriba. No me molestaba esa indiferencia. Algunas cosas no necesitan testigos. Solo necesitan completarse. Y estaba casi completa. El juicio duró 4 días. No voy a detallarte cada hora, no porque no fuera importante, sino porque, para cuando comenzó, la estructura ya estaba completa. La evidencia era sólida, el testimonio de Vanessa se sostuvo, Cross fue preciso y paciente, justo de la forma que desarma una defensa basada en la idea de que la compostura es lo mismo que la inocencia. Marcus subió al estrado el tercer día. Lo observé hacer lo que hombres como él siempre hacen cuando la versión cuidadosamente construida de sí mismo se desmorona bajo el contrainterrogatorio. Se contrajo, se hizo más pequeño. La calma ensayada retrocedió, y lo que quedó debajo no fue amenaza, ni desafío, sino el cansancio particular de alguien que ha pasado 2 años sosteniendo una ficción, y simplemente se quedó sin energía para mantenerla. Cerca del final, Cross le hizo una pregunta que desde entonces no he dejado de pensar. Señor Delroy, en algún momento durante los 18 meses que estuvo planificando esto, ¿consideró qué pasaría si su esposa decía que no? Una pausa. No se suponía que dijera que no, respondió Marcus. Cross dejó que eso quedara en el aire exactamente 4 segundos, y siguió adelante. No necesitaba hacer nada más con eso. El jurado hizo el resto. El veredicto llegó la tarde del 4.º día. Culpable en todos los cargos principales. Violencia doméstica con agravantes, conspiración para cometer fraude financiero, participación en la elaboración de documentación médica fraudulenta. El acuerdo de cooperación con REE se había formalizado en una vía federal paralela, lo que significaba que la sentencia de Marcus incorporaba el peso de todo lo que había aportado en esa investigación. No como reducción, sino como complejidad. Una que Cross utilizó para asegurarse de que los cargos domésticos no se diluyeran en el intercambio. La jueza Elmore lo sentenció a 11 años. Antes de cerrar la audiencia, hizo una declaración que anoté y guardé, porque fue dicha con la precisión de alguien que ha pasado 26 años viendo los mismos patrones repetirse con distintas formas. La coerción financiera y la violencia física no son conductas separadas que coinciden en una misma relación. Son la misma conducta expresada en distintos registros. La ley las reconoce como tal.
Y este tribunal sentencia en consecuencia. La sala quedó en silencio por un momento. Luego dejó de estarlo. Gerald Fitch me encontró en el pasillo después. No se detuvo. Solo redujo el paso lo suficiente para decir: construyó un caso impecable, Dorothy. Lo miré. Lo construyó mi hija, respondí. Llevó registros durante 2 años mientras vivía dentro de eso. Yo solo supe a quién llamar. Asintió una vez y siguió caminando. Fue la conversación más honesta que tuve con Gerald Fitch. El doctor Arlon Bass perdió su licencia médica 4 meses después del juicio. El dictamen del Colegio de Psiquiatras mencionó un patrón de conducta profesional incompatible con la ética. Lenguaje cuidadoso para lo que, en términos simples, era un historial documentado de vender diagnósticos al mejor postor. 3 familias más se presentaron después de que la decisión se hiciera pública. 3 casos más en los que una opinión psiquiátrica conveniente había sido utilizada como herramienta contra alguien que no sabía que debía desconfiar de ella. No conozco todas sus historias. Pero sé que fueron escuchadas al final, porque la investigación había creado el marco que lo permitió. A veces, un caso abre una puerta. Clifford Ree fue acusado formalmente por la Unidad Federal de Delitos Financieros 8 meses después. La cooperación de Marcus proporcionó lo suficiente para construir un caso que no dependía de ella, exactamente como Glenn había anticipado. Ree había sido cuidadoso durante mucho tiempo. Simplemente se había equivocado con la persona al otro lado de uno de sus acuerdos. Vanessa se mudó a su propio apartamento en marzo. Pequeño. Limpio. En un barrio que eligió ella misma. No el lugar donde había vivido con Marcus, no el suburbio donde yo había imaginado que terminaría. Una tercera opción que encontró por su cuenta y me mostró una noche, durante la cena, con la determinación tranquila de alguien que ha aprendido, a un costo alto, el valor de tomar sus propias decisiones. Me gusta, dijo, enseñándome fotos en su teléfono. Tiene un patio, y la cocina tiene buena luz. Es perfecto, respondí. Se mudó un sábado. La ayudé a llevar cajas y no di opiniones sobre la distribución de los muebles, a menos que me las pidiera. 2 veces me pidió opinión. Ambas veces dije exactamente lo que pensaba, porque ella también había aprendido, al mismo costo, que la opinión honesta de una madre, cuando se solicita, es distinta a una impuesta sin invitación. Al anochecer, las habitaciones principales estaban organizadas. Pedimos comida y nos sentamos en el suelo porque las sillas aún estaban apiladas en el dormitorio. Y hablamos durante 3 horas, de cosas que no tenían nada que ver con Marcus, ni con tribunales, ni con pruebas. Hablamos de su galería, de una artista joven a la que estaba siguiendo y cuyo trabajo quería exponer, de un viaje que estaba considerando, algún lugar con costa, cenas largas y sin un itinerario definido, de lo que venía después. Cuando me fui, me acompañó hasta la puerta. Nos quedamos un momento en el umbral. Mamá. Sí. Me miró como los adultos miran a sus padres cuando quieren decir algo verdadero y aún no han encontrado la forma exacta de hacerlo. Sé que debería habértelo dicho antes. Todo, dijo. Pensé en la respuesta correcta. No la fácil. No la que nos haría sentir cómodas en esa puerta. Sí, respondí. Deberías haberlo hecho. Lo aceptó. Pero entiendo por qué no lo hiciste. Continué. Y entenderlo no significa que estuviera bien. Significa que eres humana. Y yo también. Y aún así, vamos a estar bien. Sonrió. La primera sonrisa que le vi que llegaba hasta el final. Que no se detenía antes de los ojos. Está bien, dijo. Está bien, respondí. 6 meses después del veredicto, abrí una pequeña oficina en el 4º piso de un edificio que siempre me había gustado. Buena luz. Un pasillo silencioso. Una vista de la ciudad que me recordaba la ubicación de la antigua firma, sin intentar imitarla. La placa en la puerta dice: Instituto Hargrove de Protección Financiera para Adultos Mayores. Una abogada, un investigador, Glenn,
que había decidido que la consultoría le sentaba mejor que el trabajo que hacía antes, una red de instituciones financieras que aceptaron reportar intentos irregulares de acceso directamente a nuestra línea, una relación con la oficina de Raimon Castillo para los casos que cruzan al ámbito penal. No es la firma. Nunca pretendió serlo. Pero la primera mañana, me senté en ese escritorio con la luz entrando en un ángulo que no había planeado, y que descubrí que prefería. Y entendí algo que no había podido formular con claridad durante los 3 años de retiro antes de que todo esto comenzara. El silencio que elegí no estaba mal. Lo necesitaba, me lo había ganado. Pero hay un tipo particular de mujer, y conozco a muchas, he estado rodeada de ellas toda mi vida profesional, que no desaparece en el descanso. Que descubre que las habilidades que construyó durante toda una vida no se retiran con elegancia. Que mira un mundo que sigue lleno de los mismos patrones que navegó durante 40 años, y entiende, sin dramatismo, que alejarse por completo nunca fue realmente una opción. Yo soy ese tipo de mujer. Marcus del Roy asumió que el cabello canoso, una casa en el campo y un segundo acto tranquilo significaban que ya no tenía filo. Se equivocó. Simplemente, por fin tenía la paciencia para elegir cuándo usarlo. Vanessa me llamó un martes por la mañana, 3 semanas después de que abrí la oficina. ¿Cómo va todo?, preguntó. Miré los archivos sobre mi escritorio. 3 casos nuevos, 2 derivados por Raymond, 1 por Audrey. Cada uno, una persona que había llamado a un número en una pequeña placa en una puerta del 4º piso. Porque necesitaba a alguien que supiera construir cosas que resisten. Va avanzando, respondí. Se rió. La versión real. Bien, dijo. Eso es bueno. Afuera, la ciudad hacía lo que hacen las ciudades. Seguía en movimiento, indiferente, llena de lo ordinario y lo extraordinario ocurriendo al mismo tiempo para personas que nunca conocerían los nombres de las otras. Llena de mujeres que aún no habían hecho la llamada que necesitaban hacer. Llena de planes construidos por personas que creían que nadie estaba prestando suficiente atención. Tomé el primer expediente, y volví al trabajo.